Tercer bloque de Gente de Palabra. Ya la tenemos conectada a Virginia Giussani, la autora de Años de Amor y Furia. Virginia, ¿cómo estás? Sofía y Federico te saludan. Hola, ¿cómo va? Muy bien. Lamento que la imagen salga muy oscura, pero mi computadora, bueno, tiene mala imagen. No hay problema, Virginia, es un problema de la compu, tu imagen está perfecta. Yo no los veo a ustedes, No, no, pero vos bueno, no nos ves ahora, pero después nos vas a poder. Igual sí te están viendo a través de la pantalla Del del streaming. streaming, por YouTube. bueno, listo, listo. Virginia, contanos un poco de Años de Amor y Furia. ¿Cómo es este libro? Estábamos dando vueltas como una suerte de notas. Coincidís, una suerte de notas de diario, de escritos autobiográficos o no tanto. ¿Cómo es la historia de Años de Amor y Furia? No, en realidad la historia de Años de Amor y Furia no es un recorte de artículos, sino lo empecé hace muchísimos años, porque yo creo que tengo la teoría que los que sobrevivimos a la dictadura y al exilio y todo lo que eso produjo, de alguna manera fue para dar testimonio. Y lo había empezado a escribir hace muchos años, más de 10 años, pero había llegado hasta un tope porque la verdad que era muy duro y lo había dejado colgado. Y en la pandemia, con el aislamiento con mis hijos, medios que me exigieron que lo terminara por ellos, para dejar este testimonio. Así que ahí la pandemia sirvió para escribir todas un resumen de la etapa de la militancia y el exilio. ¿Cómo fue este reencuentro con los recuerdos? ¿Y mientras escribías, estabas leyendo algo en particular? No, la verdad que bueno, las primeras 30 páginas quedaron ahí colgadas, como te digo, hace como 10 años, y lo retomé en la pandemia, y ahí fue no, por un tubo, me quedé encerrada y fue duro, porque la verdad es meterse en el túnel del tiempo otra vez y bueno, revivir todas las secuencias y las vivencias y los dolores y los desarraigos. O sea, fue duro, pero la verdad que ahora estoy satisfecha porque efectivamente creo que queda testimonio, por lo menos para mis hijos. Viste que siempre se dice que hay una distancia entre el hecho y el recuerdo, ¿no? Cuando llega el recuerdo pareciera que, bueno, uno lo puede justamente recordar con cierta alegría, no sé si alegría, pero se vuelve un poco más suavizado el asunto, ¿no? Porque uno lo recuerda y ya tiene un recuerdo de otra manera, impregnado quizás con el bienestar del presente, si se quiere. A pesar de que, por supuesto, estamos hablando de un periodo muy difícil, estamos hablando de la dictadura militar, del exilio, de compañeros, compañeras que se han ido, que han secuestrado, desaparecido. Estamos en un terreno muy difícil para las emociones, pero no todo fue exilio y no todo fue no solamente esa parte oscura, también hay No, relatos de amor. claro, es que la idea no era bajar una línea política de cuánto sufrimos, sino Claro. la idea era rescatar la historia de una joven que en ese momento tenía 17, 18 años, con todas sus consecuencias, las decisiones políticas, del deslumbramiento amoroso, o sea, Ujú. la vida que iba Claro, transcurriendo. claro. Esa era la idea del libro, no hacer un manifiesto político, sino compartir una experiencia de una joven que le tocó atravesar los años 70 con todas sus consecuencias, Ujú. de la mejor manera y de la peor manera. Claro. ¿Y cómo fue el recorrido? ¿Vos primero fuiste a Perú en tu exilio? Yo me fui a Perú, sí, de un día para otro, porque sabía que me buscaban, porque habían caído compañeros y nos había llegado información. Bueno, la cuestión es que me fui así, de la noche a la mañana a Perú. Ujú. Y al mes de estar en Perú, mis padres también se tuvieron que exiliar. Mis padres, los dos eran periodistas,
bastante conocidos, bastante de izquierda, aunque no estaban de acuerdo con la lucha armada, pero bueno, esa era una interna nuestra, pero Ujú, eran, bueno, bastante conocidos y bastante de izquierda, y muy amigos de muchos personajes, Juan Gelman, Pacurondo, o ujú, sea, así que al mes tuvieron que irse ellos también, toda la familia en realidad, ujú. y nos encontramos en Río de Janeiro en un barco, porque nos fuimos en barco, 6 integrantes de la familia, y nos encontramos en Río de Janeiro al mes de haberme ido yo a Perú en un barco rumbo a Génova, Roma, como destino final. Ujú, ujú. Bastante duro porque éramos todos muy chicos. Ahora lo pienso y lo veo y digo, éramos muy chicos. Mi hermana tenía 16, 15 años y era militante de la UES y ferviente. Ujú. Este, y la verdad que era muy... Yo tenía ¿Y 20. qué recuerdos tenés eh, de ese barco? no, el barco es muy impresionante porque al principio no hablábamos con nadie. O sea, había mucho silencio, mucho. Una vez que nos alejamos del continente, Ajá. empezamos a hablar con la gente y se pasó a llamar el barco del exilio, porque todos, el 85% de los pasajeros, estaban Claro. en la misma situación que nosotros. Ujú, Unos iban a Italia, otros iban a España, otros iban a Suecia, muchos iban a Israel, muchos jóvenes, porque estaban en ese momento muy de moda los kibbutz. Así que bueno, fue el barco del exilio, fue muy impresionante. ujú. Claro, claro. Y bueno, y ahí anduviste entre Francia e Italia, ¿cierto? Y ahí Y, estuve, primero me radiqué en Roma con mi familia, después mis padres al año de estar en Roma, como nos iba muy mal económicamente, ellos recibieron mi padre recibió una propuesta de Associated Press en Estados Unidos, en Nueva York, así que se fueron mi padre y mi hermano y nos quedamos las 3 mujeres en Roma, y ahí viví en Roma hasta del 76 al 79, que me fui a París ujú, con un amigo, un compañero que había estado secuestrado, nos reencontramos, habíamos hecho teatro juntos en la juventud y él estaba haciendo un espectáculo de títeres en el metro de París que fue un éxito impresionante, pasando la gorra, ¿no? ujú. Bueno, entonces nos reencontramos, fuimos juntos a París, estuve un año en París haciendo títeres en el metro, pero no me adapté a los parisinos. Ya a esa altura extrañaba Roma Ajá. y me volví a Roma. ¿Y qué era lo que principalmente chocaba? Y porque los parisinos es otra cultura, es otro sentido del humor, son muy fríos, es muy difícil eh, atravesarlos emocionalmente, o es muy difícil. El italiano es más bardero, es gritón, es amiguero, tiene mucho más que ver con nuestra cultura. Ujú, Así que, bueno, nada, me volví a Roma a, a seguir haciendo artesanías, porque antes de irme a París era artesana. Muchos de la colonia argentina nos transformamos en artesanos en el exilio, como para sobrevivir. ujú. Como para sobrevivir y no echar raíces, un poco era la historia. Claro. Y Virginia, acá te hacen una pregunta, ¿cómo es explorar esta escritura a partir de una autobiografía y además de, bueno, de elementos tan íntimos, ¿no? Que hacen a la experiencia emocional de uno? ¿Cómo fue ese recorrido tuyo? No, en realidad fue, bueno, yo escribo hace muchos años, en realidad yo soy poeta, Ujú, en el fondo soy poeta, es la primera vez que escribo algo un libro, digamos así. Después he tenido incursiones en el periodismo con algunos artículos literarios o políticos, ujú, eh, sobre todo en España, pero en lo profundo soy poeta, así que eh, no, salió muy tranquilamente, fue como, este, nada, como transcurriendo a medida que me iba acordando de cosas. mm.
Claro. Y si tuvieses que decirle un comentario a un hipotético, hipotética lector, lectora, ¿a quién te imaginas leyendo este libro? ¿Qué le dirías? No, yo me imagino a los jóvenes, digamos, porque entre mi generación ya estamos hartos de compartir la misma historia, pero entre los jóvenes yo creo que es muy importante rescatar lo que se vivió, porque Ujú, ese libro retrata mi vida personal, tipo autobiográfica, pero en realidad es la historia de una generación, de alguna manera. ujú. En mi vida están reflejadas muchas vidas y muchas historias de lo que nos pasó en los 70. Entonces, la verdad es que me interesa mucho que sea un polo de transmisión a las nuevas generaciones. Ujú. Un poco para, Seguramente, sí. un poco para desmistificar la cuestión heroica de los militantes de los 70, pero también para abrazarlos y para que se sepa un poco cómo era el cotidiano nuestro, Ujú, con sus miedos, sus luchas, sus corajes, sus locuras, bueno, un poco todo eso. ujú. Sí, y de la vida que transcurre, no, no Ir a solamente, vivir, claro, obvio, más allá de la política, la militancia y demás, había personas que sufren, que sienten, que recuerdan, que obvio, extrañan, ¿no? Que tienen ganas de obvio, enamorarse. pero totalmente, pero además muchos éramos muy chicos. Yo tenía 20 años y la verdad es que me independicé en Europa. Mi vida adulta empezó en Europa. Claro. Y así como muchísimas compañeros que estábamos ahí, eran gente muy joven, entre los 20 y los 25 años más o menos. Mm, Así que había que hacerle frente a la vida. Ya le habíamos hecho frente a la vida de una manera muy dura y muy tremenda en Argentina, y cuando nos tocó irnos había que hacerle frente, bueno, a las nuevas realidades, a las soledades compartidas, porque la verdad que éramos como una colonia a veces medio cerrada, no queriendo echar raíces ni generar muchos afectos, porque la idea siempre fue volver. ujú. Así que bueno, sí, la vida se desprendió ahí de una manera rara, desde los 20 a los 30 prácticamente. Claro. Bueno, estamos hablando con Virginia Giussani acerca de este libro, Años de Amor y Furia, crónica de una época de plomo, esta serie de crónicas, de escritos que nos deja Virginia. Muchísimas gracias por tu tiempo, gracias por comentarnos un poco acerca de este libro, de esta novedad. Y bueno, pronto seguramente estaremos visitándolo en alguna presentación, encontrándolo en las librerías, ¿cierto? Espero que sí. Justo me habían invitado para presentarlo en la Feria del Libro, la editorial, pero en esa época voy a estar justamente en Europa, así que no voy a poder presentarlo en la Feria del Libro, pero bueno, veremos el modo de presentarlo en otros Te lugares. esperamos acá en el piso para seguir charlando cuando vuelvas. Dale, dale, me encantaría. Un cariño grande. Muchísimas gracias, ¿eh?